Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al doctor Juan Manuel Fuertes, él es subsecretario de Gobernabilidad. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María del Carmen? Buenas noches, igual un saludo para toda la audiencia. Subsecretario, uno de los puntos más sensibles para poder llegar a consensos con varios sectores políticos y también sociales es justamente el relacionado al precio de los combustibles. ¿Está tal vez el gobierno ahora analizando congelarlos? Y si es así, ¿en qué valor se daría este congelamiento? Bueno, el gobierno, a través de las instancias competentes, de los ministerios que tienen a su cargo este tipo de temas, permanentemente efectúan una valoración, de tal modo que en ese contexto todo el tiempo se está haciendo una revisión y, de ser el caso, oportunamente tomarán esas instancias las decisiones que sean más adecuadas en beneficio de los ecuatorianos. Pero ¿cuándo considera usted que se podría dar paso a esto, tomando en cuenta pues la situación, viendo justamente que los sectores sociales, que varias organizaciones ya se han pronunciado? Por ejemplo, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, yo conversé con él hace una semana, lo entrevisté aquí en este mismo espacio informativo, y él dijo que su posición es concreta, es decir, se deben derogar los decretos relacionados al incremento de los combustibles, y además habló del congelamiento de los precios de los combustibles. En este caso dijo que se debería establecer en 2.20 el precio de la gasolina extra y Ecopaís, lo cual ya ha sido superado actualmente, y en 1.60 el valor del diésel, lo cual también ya ha sido superado. Pero esos son los precios que él nos dio en ese momento. No hay que desestimar el punto de vista que tienen los ecuatorianos, los dirigentes de las organizaciones sociales, y tomando en consideración que estas medidas no son precisamente el resultado de una ocurrencia del gobierno nacional, sino que forman parte de los análisis que se realizaron desde la administración del presidente Lenín Moreno. Lo adecuado sería que el señor Villavicencio, otros dirigentes de los sectores sociales, dirigentes políticos, en serio nos sentemos a dialogar sobre bases conceptuales en las que podamos estar de acuerdo, sobre datos estadísticos, sobre análisis técnicos, y a partir de ello, efectivamente, más allá de cualquier interés de golpe mediático que puede tener o generar aplausos, decirle al país qué es lo más conveniente. No se puede perder de vista que detrás de esto existe la necesidad de ir contrarrestando el déficit fiscal que a su vez impacta en otras esferas económicas y de la vida social. Pero lo lógico sería que en el ejercicio democrático de la discrepancia también hagamos el ejercicio de la búsqueda, de la superación de las diferencias y de la búsqueda de coincidencias a partir de análisis mucho más ponderados y profundos. Entonces eso es una aceptación, es decir, el gobierno sí está definitivamente dispuesto a considerar un congelamiento en el valor de los combustibles, independientemente de cuál sea el valor. Eso se podría llegar, como usted bien lo dice, con esta invitación que se ha hecho para sentarse a dialogar y poder llegar pues a un acuerdo sobre cuál es el valor conveniente, tanto obviamente para el gobierno como para determinados sectores, determinadas organizaciones sociales. Están abiertos a eso. Vea, María del Carmen, sobre ese y sobre otros temas que son de interés gravitante para el país, el presidente de la República ha tenido toda la apertura. Hay temas sobre los cuales no es necesario discutir mucho para ponerse de acuerdo, pero hay otros que son, más que desde el punto de vista estrictamente técnico, sensibles por lo político y sobre los cuales deberíamos despojarnos de algunos cálculos que pueden ser rentables
en términos personales o de grupos determinados, más bien con absoluta transparencia, seriamente reflexionar y proponerle consensuadamente al país una alternativa que se encamine dentro de lo que constituye el manejo serio de la economía del país, dejando de lado posiciones populistas, análisis que son bastante simples, que pueden generar mucha simpatía, pero que en el fondo reman en contra de lo que al país le interesa. De tal modo que, reitero, sobre el tema de los combustibles y sobre otros aspectos, el presidente de la República tiene toda la apertura para sentarse a dialogar democráticamente y con seriedad. Antes de seguir con otros temas, continuando un poco con esto para cerrarlo, ¿cómo se daría esta focalización? Porque en el proyecto que fue entregado justamente a los transportistas, únicamente se consideró al transporte público para la focalización, mientras que se habló de compensaciones para otras modalidades de este sector. ¿Estarían también dispuestos a analizar una focalización que fuera completa, digamos, que abarcara no solamente a otras modalidades del transporte, sino también a otros sectores? Por ejemplo, el sector agricultor, que también se ve afectado por este incremento de los combustibles y del diésel. Bueno, aunque en lo personal no estoy directamente involucrado en las mesas de diálogo con los transportistas, no podemos, no solo desde la función pública, sino en general como ecuatorianos, verificar que el diseño de la política pública no siempre es muy simple, a veces es muy complejo porque requiere la participación de diversos actores y hay que verificar en esos diversos actores cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, y desde luego que no siempre la única medida puede ser la focalización de un subsidio. Pueden existir otras alternativas y en este proceso de diálogo con los transportistas, de lo que se nos ha informado, también creativamente se han ido formulando otro tipo de propuestas, de alternativas a partir de las cuales se puede compensar lo que implica en la estructura de los costos la afectación por el incremento del precio de los combustibles. Desconocer que el sector agropecuario utiliza combustibles y que por lo tanto necesita también de una atención particular en relación a ese incremento sería una ingenuidad. Allí está la necesidad de responsablemente sentarnos con otros sectores, y lo estamos haciendo. Hoy mismo hemos empezado un proceso de diálogo con la FENOCIN a efectos de ir encontrando fórmulas de coincidencia y de superación de estas divergencias. Eso justamente le iba a consultar enseguida, y es qué pasó con esas mesas técnicas que se iban a llevar a cabo con la FENOCIN, porque según conocemos eran 6 mesas técnicas, pero únicamente se pudo lograr llevar a cabo 2 de ellas. Son las únicas que pudieron tratarse, a las que asistieron. Se nos informó que algunos de los delegados que había designado esta organización, me refiero a la FENOCIN, tuvieron algunos problemas para llegar oportunamente a la ciudad de Quito. Frente a ello, efectivamente, a la hora programada, esto es a las 9 de la mañana, solo pudieron iniciar el trabajo 2 de ellas. Por la tarde tuvimos una reunión entre los delegados de las diversas carteras de Estado y dirigentes de la FENOCIN para reprogramar el proceso de diálogo, y hemos convenido en que este día jueves se van a instalar las mesas. Nos han pedido que no sean simultáneamente todas, sino 2 por día. Hemos señalado la hoja de ruta, de tal modo que democráticamente vamos a hacer un ejercicio que tienda a la búsqueda de puntos de consenso sobre una cantidad de propuestas que legítimamente han formulado desde este sector organizado de la sociedad.
Es decir, ya hay una claridad, se procedió a esta reprogramación de las reuniones, de las mesas técnicas, ya tienen ustedes fechas para todas, accedió la FENOCIN, porque según nosotros conocimos, justamente una de sus exigencias es que no se iban a sentar a dialogar, esto por algunas personas al interior de la FENOCIN, que no se iban a sentar a dialogar hasta que no se diera paso al congelamiento de los combustibles por parte del gobierno. No sé si al interior de esta organización pueden tener algunas divergencias. En todo caso, nosotros con quien hemos mantenido una línea de comunicación es con el presidente nacional de la FENOCIN, el licenciado Gary Espinosa. Por algún problema de salud no ha podido estar presente este día. Hemos dialogado con sus delegados, que han sido varios, y sí, en forma frontal, hemos analizado todo el tema metodológico de tal modo que constructivamente hemos apreciado que existe la voluntad de esa organización de involucrarse en este proceso democrático de diálogos, de tal modo que, como usted lo señala, efectivamente está todo eso diseñado para que a partir del día jueves de esta semana se reinicie este proceso que entendemos va a ser fácil en unos temas, seguramente será complicado en otros. No es que nos han condicionado que si no se congela el precio de los combustibles no hay diálogo. Nos han señalado que ellos consideran que ese es un tópico de mucho interés para el país entero. Es más, pidieron que específicamente una de las mesas trate sobre el tema de los precios y los subsidios, pero de ninguna manera nos han condicionado que si no hay anticipadamente una decisión de la Presidencia de la República sobre el congelamiento, ellos no continuarían con los diálogos. No, bajo ningún punto de vista, como le reitero, hemos convenido que desde el jueves se reinicia. Subsecretario, le quiero invitar a escuchar tanto a usted como a nuestros amigos oyentes las declaraciones emitidas justamente en una rueda de prensa por el vicepresidente de la FENOCIN, él es Hathary Sarango, quien negó que entre el Ejecutivo y el sector se hayan establecido acuerdos como se ha anunciado. Los invitamos a escuchar enseguida parte de lo que dijo. Con todo gusto, María del Carmen. Desde que tuvimos el diálogo con el gobierno, los medios de comunicación tergiversaron la información. La FENOCIN en ningún momento dijo que va a apoyar las políticas del gobierno. Ahora se ha dicho en mesa del diálogo. Podemos ir, eso hemos dicho, pero que se dé resultado. No hay resultado, y frente a eso es nuestra crítica y nuestra acción, que se cumpla. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Ellos hablan de resultados, obviamente se refieren a ver qué hace el gobierno también con relación al congelamiento de los combustibles, parte de lo que había sido solicitado por esta organización. De lo que acabo de escuchar al señor Sarango, no está señalando en ningún momento que haya existido ese condicionamiento. Habla de resultados, pero si todavía no se produce el proceso de diálogo necesario, ¿cómo podemos hablar de resultados? Claro. La idea es que a lo largo de estas reuniones, de estas mesas técnicas, efectivamente vayamos verificando cuáles planteamientos pueden ser viabilizados, aceptados en forma inmediata, cuáles requerirán un análisis adicional. Y desde luego tampoco se puede descartar la posibilidad de que algunos de los planteamientos no puedan tener aceptación, porque esto es parte normal en cualquier proceso de diálogo, de negociación entre seres humanos. Entonces, ¿usted considera que sí va a haber apertura para ese diálogo? ¿El gobierno va a continuar justamente tratando de llegar a acuerdos, a consensos? Porque eso es justamente lo que se había planteado desde el principio por parte de este gobierno. María del Carmen, eso es lo que corresponde democráticamente. Más allá de que las divergencias a veces pueden ser hasta intransigentes, la convicción que se tiene en la necesidad de dialogar no va a desfallecer en el gobierno nacional, y con todos cuantos actores u organizaciones sea posible, porque habrán algunos que no quieran, simplemente vamos a persistir con esta voluntad de ir a través de la racionalidad democrática
superando las divergencias y encontrando, en la medida de lo que esté al alcance, las coincidencias en favor del Ecuador. Esperamos que así sea, por el bien del país. Todos los ciudadanos estaremos pendientes y obviamente hay que ceder por parte de todos quienes forman parte de tan importante para tomar pues las decisiones que nos lleven adelante al país, que en estos momentos es lo que se debe de considerar. Ceder es lo que se debe hacer en acuerdos y en consensos. Le quiero agradecer al doctor Juan Manuel Fuertes, él es subsecretario de Gobernabilidad. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros en este espacio. A usted, buenas noches, María del Carmen. Muy buenas noches.